Vamos a continuar ahorita con el estudio de los jueces. Vamos a ver las obras que ellos hicieron. La vez pasada estuvimos hablando de este periodo gris en la parte espiritual, donde la gente rápidamente se olvidó de Dios y se alejó y desobedeció, pero Dios siempre tenía un libertador en su mente para que los liberara y estuvieran nuevamente en el camino correcto, para librar a su pueblo de los enemigos. Así que vamos a mirar estos personajes que nos menciona la Biblia como los jueces, el periodo de los jueces. Así que el primero de ellos es Otoniel, y no es el extraditable, es uno de los jueces del pueblo del Señor. Este es Otoniel. La traducción del nombre de Otoniel significa Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios se mueve hacia adelante. Es la traducción de la Otoniel. Vamos a mirar Josué 15:17, que dice: entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó a Kiriat Sefer y se casó con Axa. Vamos a mirar por qué este hombre que Dios utilizó se le conocía como un hombre de gran valor, hombre de valor, reconocido como los hombres valientes del pueblo del Señor. Y esto precisamente estaba en el momento de que están tomando la parte de la tierra prometida, y siempre han dejado enemigos que debieron haber quitado. Desafortunadamente, como vemos, algunos de ellos los mantuvieron y ellos tienen que recuperar ese territorio. Y eso nos muestra que la vida cristiana no es sencilla. El Señor no nos permite participar en su obra y nos manda a hacer acciones para que mostremos nuestra confianza en Él. Y en Jueces 1:2 nos dice que Caleb, que básicamente se convierte en su suegro también, era sobrino, era tío de él, pero se convierte en su suegro. Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer, que es la región de Debir, y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y aquí vemos la ciudad de Debir, que da cerca de Hebrón. Vemos en esta zona del mapa, es una ciudad hacia el oeste de Hebrón, y es una zona que estaba ocupada por los anaquitas. Y él lo que ofrece es que pueda conquistar esta ciudad. Está dispuesto a darle a su propia hija, su hija amada, que se llamaba Axa, y vamos a mirar ahorita un poco más adelante sobre ella. ¿Y por qué era tan importante la persona que se enfrentara a ellos? Porque aquí vivían los anaquitas, números 13:33. Cuando vemos que ellos examinan la tierra prometida, mire lo que ellos dicen: hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Era un pueblo de gigantes, y de hecho se consiguen los restos de este pueblo. Son personas que eran muy, muy grandes. Ustedes ven estudios de arqueólogos que hablan sobre estos pueblos. De ahí también era Goliat de esta raza, y era gente muy, muy grande. Entonces Caleb, ¿qué dice? El que conquiste esta tierra que está ocupada por estos hombres que hace unos años vimos. Y Caleb fue uno de los espías que entraron a esta tierra prometida y se encontraron con estos hombres gigantes. Ahora tenía que irles a quitar el territorio. Así que él dice que sea capaz de conquistar esta tierra, pues yo soy capaz de entregarle mi propia hija para que se case con ese valiente. Y ese valiente fue Otoniel. Así que él conquista esta tierra y recibió a su hija Axa. ¿Qué significa Axa? Dice que básicamente es tobillo, o esos tipos de diadema que ponen en el tobillo, y era muy apreciada por las mujeres. Dice: y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Este hombre fue y conquistó este territorio, venció a estos gigantes y recibió como esposa a Axa. Y esta fue una mujer también que es reconocida en la historia de Israel como una mujer sabia, como una mujer valiente, una mujer amada por su padre, y que era su
su tesoro preciado que entregó por este territorio. Esta mujer cuando se casa con Otoniel, él le hace una sugerencia, podemos decirle así, para que hable con su padre Caleb y le cambie el territorio que ellos habían conquistado. Dice, y fue, perdón, cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar a Axa del asno, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Esa fue la solicitud que Otoniel lo hizo a través de su esposa, a su suegro Caleb, para que no solamente le diera las tierras que ya había decidido, que era la tierra del Negev, sino que además, como vemos, es una tierra que era desértica. Ustedes pueden ver aquí en el mapa Negev, que significa al sur, y era al sur de la tierra que ellos precisamente habían conquistado. Eran zonas que se reconocían como áreas de desierto. De hecho, se conoce como el desierto del Negev. Así que, pues, eso podría definir el futuro que ellos tenían, el hecho de vivir en una zona desértica. Así que él habla con su mujer para que hable con su suegro para que le dé estos territorios donde hubieran manantiales de agua. Y esto lógicamente cambia el futuro. Es diferente una tierra desértica a tener unas zonas que puedan tener manantiales de agua que eran tan apreciadas. Y Caleb cedió a esta solicitud y les dio este terreno, como ven aquí en el mapa, esta zona de Negev, que también queda hacia el sur de Hebrón y es lo que se conoce como el sur de Israel en la actualidad. Así que vemos que la zona de los filisteos también hay gigantes, la zona del norte están otras tribus, como los hititas, los hebeos, los pericitas, pero aquí está la zona que ellos le entrega a Otoniel y a su hija Ama, el Negev. Miremos Deuteronomio 39:10, y aquí vemos algo que nos debe dejar de enseñanza, porque esta mujer fue obediente a irse con este hombre por complacer a su padre o de acuerdo a respaldar a su padre por la promesa que había hecho. Y podemos ver que siempre que obedecemos hay bendición, como lo dice Deuteronomio 30. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre y en las crías de tu ganado, en las cosechas de tus campos. El Señor te complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezca al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Es una promesa del Señor, es una promesa de que el Señor nos bendecirá en todas las cosas que emprendamos, en el fruto del trabajo, nos hace multiplicar los bienes, nos hace que hayan frutos en forma adecuada. Y vemos aquí la obediencia de su hija al aceptar a casarse con este hombre. Fue un acto obediente, pero como vemos también fue sabia en la forma de pedir o de solicitar esto para su familia. Y el Señor esto lo respalda. Esto definitivamente el Señor respalda cuando la gente confía en Él y Él obedece a Él. Y esto se ve en todas las áreas de la economía familiar. Así que ellos nos dan un ejemplo de esta obediencia. Jueces 3:7-8 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, olvidando a Jehová su Dios y sirviendo a Baales y Aceras. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risatán, rey de Aram Naharaim. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risatán 8 años. Así que
como vemos, lo que trae la desobediencia, la gente se olvidó de Dios en este periodo de la historia y fueron esclavizados, se podría decir, no solamente a los ídolos, sino también a las tribus enemigas durante 8 años. Y esa fue la obra de Otoniel, no solamente entrarse a luchar contra estos gigantes. eh, Después el Señor contestó a la oración de parte de Israel. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová y Jehová levantó un libertador para los hijos de Israel, a Otoniel, ben Cenez, o hijo de Cenez, hermano menor de Caleb, y lo salvó. Y el espíritu de Jehová estuvo sobre él y gobernó Israel y salió a la guerra, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim. Luego la tierra reposó 40 años y murió Otoniel ben Cenez, o hijo de Cenez. Entonces vemos aquí que Dios utilizó a Otoniel y nos habla de que el Espíritu del Señor estuvo con él y por eso tuvo la victoria sobre este pueblo también, y la paz y la tranquilidad para el pueblo estuvo durante 40 años por la obra que Dios hizo a través de Otoniel. Dice Santiago, perdón, vemos el término que utiliza aquí la palabra del Señor cuando la gente clamó, y básicamente la traducción dice lanzar alaridos de angustia o peligro. Y el Señor, eso siempre presta el oído cuando la gente está clamándole a Él, cuando está orando en forma de clamor, de angustia. El Señor siempre presta oídos a su pueblo, y eso fue lo que hizo el pueblo. Cuando se vieron dominados por estos enemigos, oraron. Después de pasar 8 años esclavizados, oraron y Dios les mandó ese libertador a través como dice aquí, después de que el pueblo usó esa oración de angustia, como Sac. Santiago 5:16 nos dice, por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y no podemos olvidar nunca que la oración siempre tiene poder, que siempre es eficaz, que debemos confiar que el Señor siempre nos escuche, más cuando estamos en peligro, cuando estamos ante una amenaza. La mejor arma que tenemos es la oración, y fue lo que el pueblo sabía. A pesar de su comportamiento, sabía que Dios los escuchaba y oraron, y Dios les mandó este libertador. Deuteronomio 4:7 nos habla también de esto. Dice que otra nación hay tan grande como la nuestra. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y eso es una bendición enorme, saber que el Señor siempre está cerca de nosotros y que siempre está presto a ayudarnos en los momentos de aflicción, de amenazas. Y ese es nuestro Dios, y debemos entender que nosotros somos no solamente su pueblo, sino sus hijos. Y así como un hijo clama al Padre y el Padre está presto a ayudarle, más nuestro Padre Celestial está dispuesto siempre a salvarnos de las amenazas del enemigo, a pesar, como digo, de los líos en que nos metemos nosotros mismos. En Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva del espíritu abatido. Muchos son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Y esto es un bello salmo, un bello canto de parte de David, donde nos habla de que el Señor siempre está dispuesto a liberarnos de todas nuestras angustias. Jueces 3:10 dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. Y hago esta aclaración porque a veces creemos que porque era un hombre valiente, un hombre fuerte, luchador, no necesitaba del Señor, y vemos todo lo contrario. Simplemente era su corazón dispuesto a que el Señor lo utilizara, y vemos que siempre tenemos que ir con el poder del Espíritu del Señor, es lo que nos da la victoria. Así que esto fue lo que pasó con Otoniel. Vino el Espíritu
sobre él y en ese momento se convierte en el libertador o el caudillo de Israel, pero dice que antes de eso, antes de salir a la guerra, tenía que contar con el respaldo del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 nos dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y esto lo tenemos que tener completamente claro nosotros, sus hijos. Todas las victorias se ganan es por el poder del Espíritu y no por nuestras fuerzas. Por eso hay que orar, por eso hay que clamar antes de enfrentar a cualquier amenaza, a cualquier enemigo. Y el Señor es el que hace la obra, como lo muestra, como hablaba el profeta Zacarías. En Hechos 9:31 vemos que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La guerra espiritual, la guerra también, esta guerra se gana solamente a través del Espíritu. La obra de evangelización, cada vez que uno va a compartir a alguien, tiene que precisamente pedir que sea el Espíritu que obre, que nos dé las palabras, que nos dé la fuerza, que nos quite el temor para compartir el Evangelio y poder derrotar o conquistar los territorios enemigos. Así que como vemos la historia de la iglesia primitiva, era el Espíritu Santo el que fortalecía a la iglesia y les daba la victoria sobre los enemigos. Así que nosotros antes de ir a compartir a alguien tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y que sea Él el que obre. Así que esta es parte de la enseñanza que nos deja la historia de Otoniel. Ahora vamos al segundo juez que nos menciona la Biblia, que es Ahot, que en hebreo básicamente se conoce como Ehud. Es el nombre de este juez, que su nombre traduce unido o pegado a. En Jueces 3:15 nos dice, pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, se levantó un libertador, Ahot ben Yerá, benjaminita, hombre zurdo, por medio del cual los hijos de Israel enviaron un presente a Eglón, rey de Moab. Y aquí vemos otro libertador, otro juez, llamado Ahot, y nos da de dónde precisamente, ante quién liberó, que eran los moabitas, y también la característica o lo que lo caracterizaba a él, que era un hombre zurdo. Zurdo como tal no es como lo vemos en la actualidad. La vez pasada alcanzamos a hablar algo de esto. La palabra que se utiliza es iter, que es cerrado o impedido. Esto quiere decir que básicamente tenía la mano derecha que no le servía, no le funcionaba, no necesariamente porque tuviera un lado dominante, simplemente se reconocían las personas que no le funcionaba la mano derecha. Sin embargo, es paradójico también que nos habla que era de la tribu de Benjamín, y Benjamín traduce como hijo de la mano derecha. Así que es un dato curioso que se menciona ahí, es lo que traduce Benjamín, es el hijo de la mano derecha. Sin embargo, a este hombre no le funcionaba la mano derecha, sino hacía las cosas con la izquierda o con la zurda, y eso pues de todos modos lo limitaba. Él era una persona que tenía una incapacidad física. Y aquí lo curioso de parte del Señor, también lo paradójico de las cosas, que utilice un hombre guerrero que está impedido de una mano. Todos sabemos que para la guerra pues necesitamos todas nuestras facultades, toda nuestra fuerza. Y Dios a veces hace cosas curiosas como esta, escoge un libertador que tiene una invalidez en su mano derecha. Primera de Corintios 1:27 nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo el Señor a veces utiliza personas que no tienen las capacidades que la lógica nos diría que debería utilizar, sino que lo hace precisamente adrede para demostrar que el poder viene de Él y que la fuerza y la victoria dependen es de Él.
Jueces 3:12 nos dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y vemos aquí que Dios también a veces fortalece al enemigo cuando el pueblo se porta mal y lo utiliza para disciplinarlo. Y fue lo que pasó con los moabitas, precisamente, unos hombres que debieron haber sido sacados o habían sido castigados en tiempo atrás por su comportamiento. Ahora él los utiliza para que discipline a su pueblo por lo mal que se estaban comportando. Y vemos lo que dice el versículo 13, enseguida dice, y reunió consigo a los hijos de Amón y Amalek y atacó a Israel y conquistaron la ciudad de palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Entonces vemos un periodo que tuvieron 8 años de esclavitud, ahora pasaron 40 años de paz y ahora otros vuelven a pecar, vuelven a olvidarse de Dios y ahora están esclavizados durante 18 años. Pero mire, vemos lo que decía de este pueblo de Moab, lo que había pasado con ellos anteriormente, Deuteronomio 23, 3 al 6. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Pero Jehová tu Dios no quiso oír a Balaam, sino que Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Nunca procurará su paz ni su bienestar en todos tus días. Así que nos muestra este pueblo moabita, cuando ellos entraban a la tierra prometida, ellos no quisieron recibirlos, ellos no estaban buscando en ese momento guerra contra ellos. Sin embargo, estos simplemente trataron mal al pueblo de Israel, no les quisieron dar ningún tipo de ayuda, no fueron hospitalarios, y esto les costó, se puede decir, el reproche de parte del Señor, de que dijo que nunca podían entrar en su morada, en su santuario, y que ellos, los israelitas, no deberían estar o procurar la paz simplemente con ellos. Y ahora nos vemos que cómo Dios los utiliza a ellos para castigar a su pueblo. O sea, era mayor la humillación para su pueblo por su comportamiento. Y, y también estamos hablando de los moabitas, pero miremos también los amalecitas, que son otro pueblo también, en Deuteronomio 25, 17, 19, nos dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al camino y acuchilló a rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra de Jehová tu Dios, te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. Entonces vemos aquí estos dos pueblos, uno no fue anfitrión, el otro fue más bien traicionero, llegó a atacarlos por la retaguardia, los que iban en la parte de atrás fueron cobardes y básicamente traicionaron al pueblo de Israel, y esto lo hacía hacer que fueran enemigos de ellos permanentemente. Así que, como dice, al que hierro mata, a hierro muere, y el Señor también utilizó a este juez para que hiciera básicamente lo mismo a Ahot. Miremos lo que dice Jueces 3, 16, 17. Y Ahot se había hecho un puñal de doble filo de un codo de largo y lo había ceñido debajo de sus vestidos sobre el muslo derecho. Le llevó pues el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. O sea que este hombre, Ahot, se básicamente engañó también, mostrándole como cierto aprecio, él lleva un regalo, pero en su ropa estaba llevando un puñal, y nos describe también que este hombre era muy grueso, una persona muy grande, y nos dice el versículo 18 que
Perdón. Y aconteció que cuando hubo terminado de ofrecer el presente, despidió a la gente que lo había llevado, pero él se volvió desde Peslim en Gilgal y dijo: oh rey, tengo un asunto secreto para ti. Y él respondió: guarda silencio. Todos los que estaban delante de él salieron. Entonces Ahod fue a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él se levantó del trono. Entonces Ahod alargó su mano izquierda y, tomando el puñal de su muslo derecho, se lo hundió en el vientre. Y la empuñadura entró tras la hoja, y la grasa se cerró tras ella, de modo que no pudo sacarse el puñal de su vientre. Y la punta le salió por la horcajadura. Entonces Ahod salió al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y les pasó cerrojo. Este Ahod utilizó esta estrategia, como digo: el que hierro mata, hierro muere. Estas personas que habían apuñalado por la espalda al pueblo de Israel están siendo víctimas también de este juez de Ahod, que utilizó la misma estrategia, básicamente a través de un engaño. Así que este hombre se escapa, como dice el versículo 27, dice: mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y, tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos, y no escapó ni un solo hombre. Aquí vemos cómo el Señor respalda a este hombre. Como vemos, él se va al frente, la gente lo sigue, es un líder que la gente, al ver lo que había hecho, le cree y toma fuerzas y se anima a enfrentar al enemigo, y le ganan a 10,000 soldados enemigos. Así que, como dice el versículo 30, aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Entonces vemos aquí cómo el Señor va aumentando el tiempo de paz también, pues también proporcional al tiempo que estuvieron en esclavitud. Estuvieron más años de esclavitud. Primero fueron 8 años, después 18 años, tuvieron 40 años de paz, y ahora van teniendo 80 años de paz. Es algo también bien curioso, pero aquí tienen la paz que el Señor da, que debemos recordar lo que dice en Juan 14:27. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Y eso fue lo que el pueblo aprendió en ese momento, que ellos tenían el respaldo de Dios, que debían simplemente obedecer al Señor, confiar en Él y tomar fuerza, tomar valor. No tenemos que vivir llenos de angustia, de miedo, porque tenemos un Dios que mientras le obedezcamos, mientras le creamos, Él nos va a respaldar y nos va a dar siempre la victoria. Lo importante es que, como hagamos lo que dice o lo que traduce el nombre de Ahod, que es estar pegado a Él. Como lo hemos aprendido, tenemos que estar siempre pegados al tronco. Dice: yo soy, en Juan 15:5, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Y el Señor nos recuerda eso siempre. Como digo, la victoria, tenemos que ser conscientes de eso, que depende del Señor. Siempre estemos pegados a Él, mientras contemos con su Espíritu entre nosotros, la victoria está asegurada. Pero si lo queremos hacer por nuestra cuenta, si nos queremos olvidar de Dios y hacerlo a nuestra manera, pues vamos a ser esclavos de nuestro enemigo. Creo que hasta ahí pues se relacionan mucho las dos enseñanzas, tanto de Otoniel como de Ahod. Y por último vamos a mirar a Sangar rápidamente. Es una historia corta de Sangar, el tercer juez, y es el último que vamos a revisar el día de hoy. De Sangar, podemos decir, es muy poco lo que se habla, pero es grande lo que se dice. Dice que el nombre es de origen fenicio, hitita, y su nombre traduce probablemente espada o dado por Dios. Es lo que traduce el nombre
de Sangar. Pues el único pasaje que se habla de él está en Jueces 3:31. Es todo lo que se habla de Sangar, es todo lo que podemos sacar de él. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es todo lo que se dice de él. Sin embargo, como vemos, su obra fue grande, de que con una aguijada de bueyes también mató a 600 hombres. Cada vez que oímos la aguijada, y no está mal escrita, a veces algunos dicen fue una quijada de buey, pero tenemos que entender con qué fue lo que los mató. Como vemos aquí, la aguijada de bueyes es lo que se puede decir direccionaba a los bueyes, la dirección que llevaban en este lugar. Básicamente este instrumento que es filoso en la punta, pero que ayuda también a direccionar a los bueyes. Y con este instrumento, que era parte de su trabajo, su herramienta de trabajo, podríamos decir, era una persona campesina, fue la persona que Dios utilizó y que utilizó su herramienta de trabajo para ganar una guerra a 600 hombres. Esto, independientemente del arma que tuviera, vemos aquí que el Señor oró en forma milagrosa para que este hombre matara a todos sus hombres, le dio todo el respaldo para que pasara eso. Era un tiempo de peligro, de amenazas, de asaltos. La gente vivía como bien le parecía en esta época de los jueces. Y básicamente nos hace mención en Jueces 5:6, dice, en tiempos de Sangar ben Anat, o hijo de Anat, en los días de Jael cesaron los senderos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Y este pasaje se refiere básicamente que la gente no podía andar por los caminos porque era asaltada, era asesinada. Como digo, vivía en una anarquía, no había orden, no había autoridad. Y Sangar fue utilizado para precisamente liberar al pueblo de estas amenazas también que tenían debido a la falta de autoridad. Podríamos decir que o se conoce así como el secreto de Sangar, que básicamente hizo la obra donde él estaba, que utilizó lo que tenía en sus manos, que era su herramienta, e hizo lo que pudo. Y esa es la actitud que uno debe estar. Uno debe esperar que el Señor lo traslade a otro sitio, que nos dé cosas para poder combatir al enemigo. Simplemente hay que hacer lo que se pueda con lo que estemos, con lo que tengamos a las manos y donde el Señor nos ponga. Básicamente lo que se habla como enseñanza de Sangar. Así que lo importante es saber que nosotros simplemente somos instrumentos de Dios y que el Señor nos llama a enfrentar al enemigo donde quiera que estemos y va a utilizar lo que sepamos utilizar o nuestra herramienta de trabajo para la bendición de su pueblo. Primera Samuel 14:6 nos habla de algunos ejemplos. Dice, y Jonatán dijo a su joven escudero, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá Jehová actúe por nosotros, porque para Jehová no hay impedimento en salvar con muchos o con pocos. Como digo, lo importante es estar siempre dispuesto a servirle al Señor, como lo vemos aquí en el caso de Jonatán, que también Dios hizo cosas valientes a través de Jonatán, de meterse en el campo enemigo y ganar batallas con pocos hombres, él básicamente con su escudero. Hizo una gran hazaña, que en su momento lo iremos a ver, pero básicamente lo que vemos aquí es que para Dios no hay nada imposible. Lo importante es que sea con muchos o con pocos que estén dispuestos a servirle, Él nos da la victoria. En 1 Samuel 17:47 dice, toda esta gente sepa que Jehová nos salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Jehová. Y Él os entregará en sus manos. Así que no importa, como dice, no son con las formas que nosotros imaginamos que va a utilizar. Siempre el Señor sorprende y utiliza cosas que a veces no nos imaginamos para poder tener la victoria sobre nuestros enemigos. Y aquí vemos lo que traduce el nombre de Sangar, que es espada,
y tenemos que tener claro lo que es nuestra espada. Y simplemente para recordarles, Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es nuestra espada, así lo refiere nuestro Padre. Y creo que la mejor forma de enfrentar a quien nos quiere hacer daño, a los que quieren eh, asaltarnos o abusar de nosotros o cualquier área, lo mejor es compartir el versículo de la Biblia. Creo que es la forma en que el Señor nos da esa arma para que la utilicemos y poder compartir eso, y eso es lo que va a transformar a los enemigos. Como dice aquí, eso les va a entrar hasta la profunda de su alma y su espíritu, y eso es la mejor forma de enfrentarnos a cualquier persona que nos vaya a hacer daño. Yo en muchas ocasiones lo he hecho y creo que rápidamente uno desarma a los enemigos simplemente mandándoles un mensaje, un versículo de la palabra del Señor, que el Señor les ponga en su mente. Y la gente entre eso, como digo, esa no se da cuenta de lo poderoso que puede ser la palabra del Señor hasta que ve los resultados. Y es simplemente dejarse sorprender de Él antes de tomar justicia por nuestras manos. Si nosotros tenemos versículos conocidos, compartámoslo, y el Señor es el que se encarga de la obra, y se encarga de que se pegue en el lugar adecuado, se puede decir esa palabra. Así que eso son cosas que nunca se olvidan después de que las reciben y que tarde o temprano van a hacer la obra. Así que queremos aprender que como Sanjar le ganó a 600 hombres con la palabra del Señor, podemos ganar a mucha más gente que nos quisiera hacer algún daño. Así que tenemos que practicar con esta arma que tenemos a nuestras manos y que en cualquier momento está a nuestra disposición.